Bueno muchachos, continuando con nuestra serie de videos, vamos a hablar de el siguiente video y el siguiente video tiene que ver con áreas de figuras compuestas. Entonces, hasta el video anterior hemos visto lo que es la componente numérica y la componente numérica llegaba hasta división de polinomios. Ahora vamos a comenzar con nuestra componente geométrica. La componente geométrica para este segundo periodo tiene que ver con el cálculo de áreas de figuras compuestas. Una figura compuesta es aquella figura que está conformada por figuras básicas. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a decir hallar el área. Vamos a decir ejemplo 1. ¿Listo? Escribamos ejemplo 1. Entonces decimos hallar el área de la siguiente figura. Y entonces planteamos la siguiente figura. Entonces vamos a tener aquí un cuadrado y vamos a tener aquí un triángulo. Entonces esto es una figura compuesta. Una figura compuesta, decía yo, es aquella figura que está conformada por figuras básicas. Entonces yo trato aquí de dibujar el cuadrado y el triángulo. Esa figura es una figura compuesta. Entonces, ¿qué nos dan de información? Entonces nos dice que esta parte de acá mide 5 metros, que esta parte de acá mide 3 metros y que esta parte de atrás mide 3 metros. ¿Sí? Entonces nos dicen, halle el área de esa figura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos figuras compuestas? Pues dividirlas en figuras básicas. Entonces, si usted mira, aquí hay 3 de lado y aquí hay 3 de lado, luego esto es un cuadrado. Y esta partecita de acá es un triángulo. Entonces, si yo hallo el área del cuadrado, entonces lo que nosotros hacemos es dividir esa figura compuesta en figuras básicas. Voy a dividirla en un área en cuadrado, por este lado tengo el cuadrado, averiguo el área de este cuadrado, por este lado tengo el triángulo, averiguo el área de ese triángulo, finalmente sumamos esas áreas y me da el área total. Entonces, en ese orden de ideas, comenzamos a decir que vamos a hallar el área del triángulo. Entonces, primero, área del triángulo. ¿Listo? Entonces, aquí es donde uno pregunta, bueno, y este es el triángulo que está ahí planteado. Entonces la pregunta es, ¿tenemos las medidas de ese triángulo? ¿Qué conocemos de ese triángulo? Entonces nosotros sabemos que el área de un triángulo es igual a base por altura dividido en 2. Necesitaríamos saber la base y la altura de ese triángulo. Entonces, como no tenemos aquí directamente información del triángulo, nos toca basarnos en la figura, la información que trae la figura para poder hacer el cálculo. Entonces, primero, debemos entender que esto es un cuadrado. Luego, si este lado mide 3, este lado del cuadrado mide 3. Pero ese mismo lado es la altura del triángulo. Luego, este triángulo tiene una altura de 3 metros. ¿Listo? La base. Toda esta base mide 5. Pero ya sabemos que esto es un cuadrado. Entonces, esto mide 3. Si todo mide 5 y eso mide 3, entonces este pedacito mide 2 metros. Luego entonces la base del triángulo son 2 metros. Así es como vamos a trabajar estas figuras compuestas, sacando la información de la figura compuesta para trasladarla a las figuras básicas. Con esa información de las figuras básicas hallamos el área de esas figuras básicas, después la sumamos. Bueno, entonces ya sabemos que son 2 metros, que son 3 metros, listo. Entonces el área del triángulo es igual, base 2 metros por la altura 3 metros, listo, dividido en 2. Entonces, ¿qué tengo? 2 por 3, 6. 6 metros cuadrados dividido en 2. Esto me da 3. 6 dividido en 2 da 3. 3 metros cuadrados. 3 metros cuadrados es el área del triángulo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el área del cuadrado. Entonces, segundo, área del cuadrado. Entonces, dibujamos el cuadrado. Ya sabemos que tiene 3 metros por acá y 3 metros por acá. Entonces, el área de un cuadrado, lo escribimos así, es igual al lado
por lado. O sea, 3 metros por 3 metros. 3 por 3 da 9 metros cuadrados. ¿Listo? Por último, hallamos el área total. Entonces, el área total es igual al área del triángulo más el área del cuadrado. O sea, el área del triángulo. El triángulo me dio 3 metros cuadrados más el área del cuadrado 9 metros cuadrados. O sea, me da 12 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestro primer ejemplo. Entonces, yo les doy chance ahí para que ustedes lo revisen, lo miren. Ese viene siendo nuestro primer ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer un segundo ejemplo. ¿Listo, compañeros? Entonces, permítame. Hacemos el cambio de hojitas acá. Y planteamos nuestro segundo ejemplo. ¿Listo? Recuerda que estamos hablando del área de figuras compuestas, ¿no? Y la figura compuesta es aquella figura que está conformada por figuras básicas. Entonces, diríamos ejemplo 2. Diríamos hallar el área de la figura. Entonces, tenemos la siguiente figura. Entonces, eso es más o menos lo que tenemos aquí. ¿Listo? La información nos dan que aquí hay 15 centímetros. Por este lado, de acá hasta acá mide 15 centímetros. ¿Listo? Este lado de acá, acá. De acá, acá. ¿Listo? Mide 15 centímetros. Listo. Y que esto se supone que es un semicírculo. Entonces, esto de acá nos mide. Esto mide 3 centímetros. Listo. Entonces la pregunta es hallar el área de la figura. Entonces lo que nosotros nos toca hacer es analizar la figura, otra vez les digo, y descomponer las figuras básicas. Entonces yo aquí puedo descomponer esta figura de la siguiente manera. Ahí tengo un rectángulo, que sería la figura de adentro, eso sería el rectángulo, y tenemos un semicírculo, la mitad de un círculo acá, y otro semicírculo acá. Si yo uno de esos dos semicírculos, tendríamos un círculo completo. O sea que básicamente lo que tenemos acá es un círculo y un rectángulo. Esto es lo que conforma esta figura. Entonces, la primera parte sería hallar el área del círculo. Entonces, nosotros debemos entender que el área del círculo, ¿sí? Lo escribimos así. El área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Pi es un número decimal infinito. Acuérdese que era un irracional. Es un número decimal infinito no periódico. Entonces, pero pues es infinito, pues traemos con 2 décimas. Entonces a pi lo vamos a hacer valer como 3.14. Trabajo con las 2 primeras décimas de pi. Multiplicado por el radio. Entonces, de la figura sabemos que esta parte, esta línea que mide 3 centímetros, es el radio de esta circunferencia. Ese es el radio de esta circunferencia. Entonces, digamos que 3 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da 3 centímetros al cuadrado? Pues 3 por 3 daría 9. O sea, aquí me daría 9. O sea que tendríamos 3.14 multiplicado por 9 centímetros al cuadrado. Entonces 3.14 multiplicado por 9 nos da 28.26 centímetros cuadrados. Y esa es el área de quién? Del círculo. ¿Listo? La segunda parte sería hallar el área del rectángulo que hay allí. Entonces, hallar área, el área ya tilde en la área del rectángulo. Listo. Entonces, ¿cómo se hallaría el área del rectángulo? Entonces, el área de un rectángulo es lado por lado, eso lo sabemos. Entonces, ¿qué sabemos de ese rectángulo?
Este lado vale 15, pero tengo la información del otro lado. No la tenemos. Entonces, ¿cómo haríamos? Debemos entender que este radio, que es el centro acá, ese radio que comienza aquí con su centro, ¿sí? Ese radio de aquí hasta el otro extremo de la circunferencia son 3 centímetros. Y de aquí, ese radio, ese mismo radio por este lado de abajo, de aquí a aquí son otros 3 centímetros. Luego esto de acá, acá son 3. Y de acá a acá son otros 3 centímetros. Entonces, ¿cuánto me mide el lado de ese rectángulo? Mide 6 centímetros. Entonces lo que yo tengo es que el área del rectángulo es base por altura. La base son 15 centímetros por la altura, y esa altura mide 6 centímetros. Entonces 6 por 15 nos daría 90 centímetros cuadrados. Listo. El área total ¿sí? Entonces el área total es igual a el área del triángulo, perdón, el área del círculo más el área del rectángulo. Luego entonces el área del círculo nos dio 28.26 más, pero centímetros cuadrados, ¿no? Ojo con las unidades. Más el área del rectángulo nos dio 90 centímetros cuadrados. ¿Qué me da esto? Me da 118.26 centímetros cuadrados. Entonces listo, compañeros. Este va a ser entonces nuestro segundo ejemplo para que lo consignemos en el cuaderno, por favor.